Bien, jóvenes, les voy a hacer un segundo ejemplo. Este problema dice así: desde el borde de un risco de 60 metros de altura, se lanza un proyectil hacia arriba, con una velocidad inicial de 23 metros por segundo, a un ángulo de 50 grados con respecto al horizontal. ¿A qué altura por encima del nivel del suelo el proyectil hace impacto con un acantilado vertical localizado a 20 metros de distancia? Bien, en este caso no nos presentan ninguna figura. Entonces el problema se lee y al leerlo pues se entiende lo que sucede. Entonces la situación es la siguiente: se tiene un risco, se tiene un acantilado, digamos, y una cosa algo así, que mide 60 metros de altura. Dice 60 metros de altura, por ahí dice, aquí está. Dice que mide 60 metros de altura. Entonces, ese risco mide 60 metros de altura, le vamos a poner la altura, por aquí le vamos a poner la altura. Mide 60 metros. ¿Cierto? Lo ponemos. Y se lanza un proyectil hacia arriba con una velocidad inicial de 23 metros por segundo a un ángulo de 50 con respecto al horizontal. Aquí dice, a un ángulo de 50 con respecto al horizontal. Desde acá se lanza un proyectil. La idea es esta. Entonces, con respecto al horizontal, dibujar una horizontal por aquí, se lanza un proyectil hacia arriba. Un proyectil. Vamos a dibujarlo un poquito más inclinado. Por aquí. Se lanza el proyectil a una velocidad de 23 metros por segundo. Esa velocidad la puedo poner 23 metros por segundo. Y luego dice a un ángulo de 50 grados. Aquí tiene 50 grados. Creo que esta flecha la dibujé muy pequeña. Un poquito más grande. Ahí está. 50 grados con respecto a la horizontal. Entonces la pregunta dice, bueno, luego dice a qué altura por encima del nivel del suelo el proyectil hace impacto con un acantilado vertical que se encuentra localizado a 20 metros. Localizado a 20 metros de distancia. Entonces por aquí hay otro acantilado. Hay una cosa así. Vertical. Entonces ese acantilado está a 20 metros de distancia. Supongamos que el proyectil salió de acá, ¿sí? Entonces desde aquí hasta acá mide 20 metros. Desde donde se lanzó hasta el acantilado tiene 20 metros de distancia. Entonces el proyectil hace este recorrido y va a golpear el acantilado, ¿sí? Entonces el problema pues es un problema un poco curioso, pero en realidad tiene un nivel bastante básico, no es un problema tan difícil de resolver. Hay problemas más complicados, por supuesto, que este. Entonces aquí tenemos el acantilado. Este es un acantilado, ¿sí? Es una cosa que, pues, es una pared, digamos, una pared vertical. En esa pared vertical, y aquí tenemos esta otra estructura, este es el risco, también es otro acantilado. Entonces el proyectil golpea esa pared y este es aire, prácticamente lo que hay aquí, ¿verdad? Entonces tenemos la superficie a 20 metros de distancia y tenemos nuestro dibujo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos una velocidad inicial y tenemos el ángulo. Con este ángulo y la velocidad podemos obtener la velocidad horizontal y la velocidad vertical con la que parte el objeto hacia arriba. Pero para ello pues necesitamos un sistema de referencia. El sistema de referencia lo vamos a ubicar aquí, al inicio. Aquí ponemos 0. ¿Sí? Para arriba positivo y para abajo negativo. Nuestro sistema de referencia es bien importante, ¿sí? Eso es una cosa fundamental. Sin sistema de referencia, hacer este tipo de problemas es adivinar, meter datos a la fórmula sin saber qué es lo que estamos haciendo. Nuestro sistema de referencia nos permite decir, digamos, el sentido de cada vector. Hacia la derecha pues va a ser positivo y hacia la izquierda negativo. De tal manera que nuestra componente horizontal va a ser positiva porque va a ir dirigida hacia la derecha. Aquí podemos descomponer ese vector, o sea, el vector velocidad en una componente horizontal, ¿sí? Una componente horizontal y una componente vertical. Y ya el dibujo está pequeño ahí, vamos a ponerlo acá. La componente, la velocidad inicial en X, que sería este de acá, sería la magnitud, que es 23, coseno del ángulo, porque es el lado adyacente. Entonces decimos 23 metros por segundo por coseno de
50 grados. Coseno de 50 grados. Y eso nos da un valor. Encontremos ese valor numérico que lo vamos a ocupar. Dice 23, pues coseno de 50. Nos da 14.78. ¿Estamos bien? 23 coseno de 50, 14.78. Tenemos un valor de 14.78 metros por segundo. Entonces, esta velocidad pues, se reparte en una velocidad horizontal en 14.78 metros por segundo. Positivo porque va hacia el lado derecho. La velocidad vertical, pues la velocidad va hacia arriba porque el vector está dirigido hacia arriba. Entonces, la velocidad vertical es hacia arriba. ¿Qué pasaría si el objeto se lanza hacia abajo? Se lanza hacia abajo. Entonces, la componente de la velocidad vertical sería negativa porque iría hacia abajo. La velocidad inicial. Pero en este caso se lanza en este ángulo. Entonces tiene una componente vertical positiva que va hacia arriba. Esa sería la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? Pues serían 23 metros por segundo por el seno de 50 grados. Y eso nos da un valor, veamos con la calculadora. 23 seno es 23 seno de 50. Nos queda 17.62. 17.62. Estamos bien. Metros por segundo. Y ahí tenemos las dos velocidades. Bien, vamos a hacer algo. Observa lo siguiente, lo que vamos a hacer. Conocemos la velocidad en X y tenemos el desplazamiento horizontal. ¿Sí? Tenemos esta formulita. Fíjate. La velocidad inicial en X, desplazamiento en X, entre tiempo. ¿Sí? Conocemos estos dos valores. Conocemos la velocidad inicial en X y el desplazamiento horizontal. Podemos calcular ese tiempo. ¿Y ese tiempo qué es? Ese tiempo es el tiempo de vuelo. Es el tiempo de vuelo, es un dato pero muy importante. Entonces vamos a iniciar por ahí. Tenemos que... algunos datos. En movimiento, aquí hablaríamos de movimiento vertical, movimiento horizontal. Movimiento horizontal voy a poner. Tenemos en movimiento horizontal datos. Desplazamiento horizontal, 20 metros. Velocidad inicial en X, ¿cuánto es? ¿Y lo tenemos? ¿Sí? Tenemos 14.78 metros por segundo. Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. No lo conocemos. Lo podemos calcular con estos datos. Ecuación. Tenemos la ecuación velocidad inicial en X es igual delta X entre tiempo. Despejamos el tiempo, hacemos un cambio de variables. Observamos, cambiamos el tiempo con la velocidad inicial en X. Nos queda tiempo es igual desplazamiento en X entre velocidad inicial en X. Solo cambiamos las magnitudes. Entonces el tiempo va a ser igual. Desplazamiento horizontal, 20 metros. Entre la velocidad inicial en X, 14.78 metros sobre segundo. Nos queda un tiempo. Vamos a la calculadora. 20 metros, estamos bien con los 20 metros. Sí, 20 metros entre 14.78. Nos da 1.35, aproximadamente 1.35 segundos. ¿Tiene otros decimales? No lo vamos a considerar, solamente vamos a considerar dos decimales. 1.35, 31, 79, dejamos como 1.35. Ese es el tiempo de vuelo. ¿Para qué nos sirve ese tiempo de vuelo? Pues ese tiempo es el tiempo que ha tardado el proyectil en golpear la pared. Entonces, con ese tiempo vamos a trabajar para calcular la altura. La altura, dice acá, ¿a qué altura por encima del nivel del suelo? Por encima del nivel del suelo impactó el proyectil. Ese proyectil podría haber hecho lo siguiente. Impacta arriba, puede impactar arriba, observa, puede impactar arriba del punto del cual se lanzó, ¿sí? Acá arriba. Dibujar por acá. Puede impactar arriba. Entonces lo que hacemos es, vamos a calcular el desplazamiento. Si impacta arriba, pero también podría impactar abajo. Podría haber hecho esto, subir y bajar e impactar abajo.
El dibujo no nos está diciendo que va a impactar, o sea, el dibujo dice que impacta arriba, pero eso es un dibujo que nada más nos permite entender un poco el problema, pero en realidad no sabemos si impacta arriba de este nivel o abajo. Lo que nos va a decir si impacta arriba o abajo es el signo del desplazamiento. Y ahí vamos nuevamente al signo, el signo del desplazamiento. Vamos a utilizar caída libre para calcular ese desplazamiento. Con la velocidad vertical hacia arriba, vamos a investigar si se desplazó, si hubo un desplazamiento positivo hacia arriba o un desplazamiento que subió y bajó, se encuentra abajo, ese desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento es positivo, le vamos a sumar 60 metros para calcular por encima del nivel del suelo, a qué altura se encuentra, 60 metros más este valor. Pero si nos da negativo, significa que está abajo, que ha recorrido una distancia abajo de 60 metros, o sea, ha recorrido hacia abajo los 60 metros, y por lo tanto a 60 metros le tenemos que restar esa distancia. Vamos a ver qué signo nos da. Vamos con un movimiento vertical. Movimiento horizontal, aquí teníamos movimiento horizontal, vamos a movimiento vertical. Por aquí voy a poner un movimiento vertical. Vamos a ver si nos cabe en este espacio. Ponemos los datos por aquí. Datos. Un poquito a la esquina para que nos quede un pequeño espacio para trabajar. Veamos los datos. Velocidad inicial en Y. ¿Tenemos la velocidad inicial en Y? Sí, la tenemos. 17.62 metros por segundo. Velocidad final en Y. Este valor no lo conocemos, porque no estamos hablando de la altura máxima. Si habláramos de la altura máxima, podríamos decir que la velocidad final vale 0, pero ahí no es altura máxima, ¿sí? El movimiento no es, lo hemos dibujado, pero no dice que el punto donde golpeó es la altura máxima. Dijera, mire, golpeó cuando el objeto ha logrado su altura máxima, entonces aquí velocidad final en Y valdría 0, pero este valor es información no la da. Entonces no lo conocemos. El desplazamiento, ese es el valor que estamos buscando, es nuestra incógnita. Gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado, negativo, porque la gravedad siempre va dirigida hacia abajo y hacia abajo hemos definido negativo. Tiempo, el tiempo de vuelo, 1.35 segundos. Bien, tenemos 1, 2, 3 datos, suficiente. Con 3 datos podemos utilizar las ecuaciones de caída libre. Entonces vamos a calcular desplazamiento. La ecuación. ¿Qué ecuación podemos utilizar? Una que tenga desplazamiento, pero no tenga velocidad final en Y. No tenga velocidad final, ¿sí? Desplazamiento, pero velocidad final no, porque velocidad final la desconocemos. Entonces nos vamos a las ecuaciones. Vamos a ver, desplazamiento. La número 2. La 1 no tiene desplazamiento. La número 3 y la número 4. ¿Sí? Caída libre. Esta no, esta solamente movimiento horizontal. Caída libre son las primeras 4. Entonces, una que no tenga velocidad final en Y, Esta tiene velocidad final en Y. Esta tiene velocidad final en Y. Nos queda nada más la número 3. ¿Sí? Es la única ecuación que tenemos ahí disponible para meter esos datos. Desplazamiento en Y es igual velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Algo muy importante, observa que los mismos datos nos dicen la ecuación que tenemos que utilizar. Yo no digo acá, miren, metamos los datos a tal ecuación, sino que si te fijas, estamos haciendo un análisis de cuál ecuación tenemos que utilizar. Eso es bien importante, o sea, no es cuestión de decirte, utiliza tal ecuación y no sabes por qué. Pero aquí te estoy diciendo por qué. Estamos investigando que queremos el desplazamiento, pero queremos una ecuación que no tenga velocidad final. Entonces lo hacemos descartando ecuaciones. Y las que tienen velocidad final no las utilizamos y solo nos queda una que no tiene velocidad final, sino que tiene velocidad inicial. Obligatoriamente es esa ecuación. Entonces el mismo análisis nos lleva a utilizar esta ecuación. Entonces tenemos ahí, solo de sustituir datos, tenemos que el desplazamiento en Y va a ser igual velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? Ahí la tenemos, 17.62. Bueno, aquí lo tenemos también, 17.62 metros por segundo. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 1.35 segundos más 1/2
de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Menos 9.8. Bueno, aquí ya nos cabe, vamos a borrar esto. De todas maneras ya calculamos el tiempo, ¿sí? Estos datos ya no los vamos a necesitar, así que podemos borrarlos. 9.8 metros por segundo cuadrado. Vamos aquí, la gravedad por el tiempo. El tiempo, ¿cuánto es? 1.35. Si te fijas, este es el dato más importante de todos. El tiempo, porque es una condición el tiempo de vuelo. Sin este valor, pues, todos los datos no tendrían sentido. Este es el valor que le da sentido al desplazamiento. Desplazamiento va a ser igual, metemos todos esos datos en la calculadora, se puede hacer, yo creo que me faltó aquí el cuadrado. Aquí nos faltó el cuadrado. Esos datos se pueden meter de una sola vez a la calculadora si quieres. Veamos, de una sola vez. Podemos utilizar hasta los paréntesis. Paréntesis, 17.62. Cierro paréntesis. Abro paréntesis, 1.35. Cierro paréntesis. ¿Sí? Ahí tengo el producto. Más, este 1 medio lo voy a sustituir por 0.5. 0.5. Abro paréntesis. Pongo menos 9.8. Cierro paréntesis. Abro paréntesis y pongo 1.35. Cierro paréntesis y pongo al cuadrado ese valor. Pongo igual. Y me queda 14.85. 14.85. Bueno, 86 aproximadamente. 86 unidades. Pues aquí se van a ir los segundos, nos quedan metros. Aquí van a quedar segundo cuadrado, con segundo cuadrado se va y nos queda metros. Metros más metros nos da metros. ¿Esta es la respuesta? No. ¿Qué significa un desplazamiento positivo? El desplazamiento positivo nos está indicando que el objeto está arriba del origen, porque para arriba es positivo, se ha desplazado hacia arriba, no ha bajado el objeto todavía. Entonces aquí hay una distancia, esta distancia es 14.86 metros. Y como nos están pidiendo la altura por encima del nivel del suelo, ¿sí? Y aquí te mide 60 metros, pues a 60 metros le vamos a sumar 14.86 metros y tenemos la altura, ¿sí? La respuesta sería, sumamos, 60 metros, 14.86 más 60. 74.86 metros. 74.86 metros. Y ahí tenemos la solución. Bien, ya tenemos un segundo ejemplo. Creo que más o menos ya con estas ideas podemos pues abordar ahí los problemas. Espero que haya servido la información, jóvenes, y suerte con los ejercicios.